Gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, por darnos la bendición de estar reunidos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, bendito Padre. Esta palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que abra nuestros oídos, que sea, que nos redarguya, Señor, y que sea nuestro alimento diario, Señor, tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias por nuestros hermanitos que están reunidos, por el hermano Ángel, por su esposita Diana, que siempre están dispuestos, Señor. Que los bendigas y los guardes. Y, Señor, que sea de bendición para todos nosotros tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanito Fidel. Vamos a pasar a la repartición de los versículos. Buenas noches, hermanito. Hoy vamos a empezar el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Va a comenzar mi hermanito Fidel, capítulo 15, versículos 1 y 2. Hermanita Irma 3 y 4. Hermanita Lidia 5 y 6. Amor 7 y 8. Yo me quedo 9 y 10. Amor, ¿va a ser hasta el 11 o hasta el 13? Hasta el 11. Hasta el 11. Hermanito Fidel terminaría entonces en el 11, por favor. Si está listo, podemos comenzar con la lectura. Sí, dice la resurrección de Cristo. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Buenas noches, hermanitos. Versículo 3. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. 4. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. 5. Que se apreció a Cefas y luego a los 12. 6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. 7. Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. 8. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 9. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 11. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Muchas gracias, hermanitos, por su participación. Y bueno, iniciamos ya en la recta final de esta carta de Primera de Corintios. Hemos estado leyendo y analizando los primeros 14 capítulos, que Pablo, ¿verdad?, le da respuesta a situaciones que estaban sucediendo en esa iglesia, pero como lo hemos hablado y que también lo ha comentado el pastor, tenemos o hemos aprendido, ¿verdad?, a identificar cuáles son esas circunstancias separando de las personas, ¿verdad? Sino esas circunstancias, esos malos comportamientos o buenos comportamientos que tenían esa iglesia y que ahora los trasladamos a nuestros días para poder ver en dónde todavía tenemos que ir avanzando. Y Pablo en estos últimos 2 capítulos, en el 15, habla acerca de un tema muy importante, ¿verdad? La resurrección. Y aparentemente algunos miembros de esta iglesia de Corintio estaban desvirtuando la enseñanza de la resurrección.
en el versículo 12, que hoy no leímos, pero hay una pregunta, dice Pablo, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, y que probablemente, ¿verdad? Los corintios estaban disputando probablemente entre la doctrina cristiana y la doctrina judía de la resurrección corporal, posicionándose a favor de una creencia más cercana a la griega, a la idea griega. Hemos visto a través de esta carta que había mucha influencia todavía de estas ideologías de la cultura griega y que los corintios querían traer estas ideologías dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Afirmarían, o algunos gnósticos de la época, por ejemplo, los ateos no creen en Dios, ¿verdad? Piensan que no hay Dios. Y los gnósticos dudan, a veces sí creen o a veces no. Esto es como una característica muy general. Alguna vez el pastor David daba algunas características del gnosticismo y que en aquella época, ¿verdad? Y también en nuestros días, esta corriente ha querido permear dentro de la iglesia de Cristo y en algunos casos lo ha hecho de una manera muy fuerte. Entonces, en aquella época también había estos gnósticos y que es posible que estuvieran aplicando el lenguaje de la resurrección al estado de transformación espiritual que creían haber logrado ya estando en vida, ¿no? Ellos decían que esta resurrección, en esta transformación espiritual que tenían en vida, de eso se trataba la resurrección, ¿no? No tanto de una resurrección del cuerpo, ¿no? Que alguien tenía que morir y después resucitar. Entonces, este capítulo 15 se divide en dos secciones principales. La primera, que es del versículo 1 al 34, donde el apóstol presenta los argumentos a favor de la resurrección corpórea o corporal, mientras que del 35 al 58 analiza la naturaleza de los cuerpos de la resurrección, ¿verdad? Y vamos a ir viendo en este tema, ¿verdad? Está cimentada también nuestra fe en que Cristo murió, pero no solamente murió, sino resucitó. Y es muy interesante que Pablo se da un capítulo, ¿verdad? Para poder hablar muy extensamente de este tema que ya les había hablado, pero que nuevamente, ¿verdad? Requiere volver a hablarles. Y en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Pablo nuevamente les dice, ¿verdad? Quiero recordarles estas buenas noticias. Buenas noticias es el evangelio, ¿verdad? Quiero recordarles, hacer conocer o dar a conocer, ¿verdad? Este evangelio, estas buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes, ¿verdad? Y luego en el 2 dice, mediante estas buenas noticias o mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habían creído en vano, habían creído ociosamente, es decir, sin razón. Entonces Pablo comienza a recordarles a los corintios lo que no deberían haber olvidado, utilizando su lenguaje preferido sobre el conocimiento, o sea, la gnosis, cuando dice quiero recordarles, ¿no? Quiero darles a conocer, a hacerles conocer, ¿no? Como si nunca antes hubieran oído hablar de esta doctrina fundamental. Sin embargo, esto fue lo que habían creído cuando se hicieron cristianos. Y solo creyendo en Jesús, en un Jesús corporalmente resucitado, pueden demostrar la realidad de su fe y perseverar hasta el fin. La expresión en vano, ¿verdad? Consignada en el versículo 2, también se puede traducir ociosamente, es decir, sin razón. Entonces, cuando hablamos del evangelio de Cristo, ¿verdad? De la palabra de Cristo, no podemos predicar a Jesús sin hablarles, ¿verdad? De quién es el Hijo de Dios, que vino en totalidad humana, ¿verdad? Y que murió, pero también que resucitó, ¿verdad? Y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de Cristo, como hablamos del Evangelio, ¿verdad? No podríamos hablar de manera
corta o de manera no completa. Tendremos que hablar todo acerca de quién es verdaderamente Jesús. Por eso Pablo les dice, bueno, les voy a recordar, les voy a volver a decir, pero en realidad esto ya lo habían recibido, ¿verdad? Ya les había predicado, porque de esa manera ellos aceptaron, ¿verdad? A este Jesús nuestro Señor, no muerto, sino vivo y que está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y en el 3, del versículo 3 al 4, ¿verdad? Nuevamente dice que porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y Pablo, ¿verdad? Probablemente haya recibido esta información a través de la revelación de Jesús, ¿verdad? Cuando Pablo estaba llevaba cartas para perseguir a más cristianos, ¿verdad? Y entonces en una aparición, Cristo se le apareció, era la redundancia, y entonces Pablo se convirtió, ¿verdad? Y ahí le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Y también hemos de hablar y hemos recordado que Pablo conocía las escrituras, ¿verdad? Conocía de Isaías 52, Isaías 53, donde hablaba de este siervo sufriente, ¿verdad? Que iba a venir a darle salvación al pueblo de Israel. Entonces, de una o de otra manera, Pablo había ya recibido este conocimiento, ¿verdad? Sabía estas doctrinas que probablemente no sé si les podríamos llamar básicas o no, pero es una enseñanza, ¿verdad?, que se debe de dar al compartir el evangelio. Entonces, Pablo está hablando de esto, ¿verdad?, de que él ya había, les había transmitido lo que él mismo conocía o que le había sido revelado. Cuando dice la frase Cristo murió, esta frase es muy importante, ¿verdad? Pareciera que para nosotros podría ser, o podría pasar como, no como insignificante, pero sí como algo que para nosotros es ya muy conocido, ¿verdad? Que Cristo murió. Pero en aquella época había un pensamiento muy fuerte en esa iglesia corintia, que era el pensamiento de los docetas. Y el docetismo, ¿verdad? Fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. Para el docetismo, ¿verdad? Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divina, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno. Otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne. El docetismo estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo, que consideraba la materia física como inherentemente mala y la sustancia espiritual como inherentemente buena. Inherente es que está junto con pegado, ¿no? Que no puede ir una cosa sin la otra. Entonces, en ese momento había este tipo de pensamiento muy fuerte dentro de la iglesia corintia. Estaba generando estragos. Por eso Pablo aquí dice, Cristo murió. Y es que nosotros predicamos, ¿verdad? A un Jesús, a nuestro Jesús, que es 100% humano y 100% divino, pero que vino aquí a la tierra 100% humano. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Si hubiese venido divino como tal, no hubiera podido morir. Entonces, cuando Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Eternamente, y que vamos a citar el libro de Hebreos, y cuando lleguemos a primeramente Dios a estudiar Hebreos, es un libro que probablemente es muy poco estudiado, pero que tendría que ser uno de los más estudiados, ¿verdad? Porque ahí se habla realmente de quién es Jesús, ¿verdad? Y él tenía que venir de esta manera 100% humano porque tenía que morir en cuerpo para después resucitar y regresar o ascender, ¿verdad?, al lugar de donde él provenía.
Entonces, es muy importante esta parte en la que Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús no solo vino en apariencia, sino vino realmente de carne y hueso. Y el hecho de que muriera por nuestros pecados hace que, ¿verdad?, nos diera esta salvación. En él fue desatada la ira de Dios que nos tocaba a cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Y cuando le recibimos, hemos hablado que esa ira de Dios ha sido quitada de nosotros porque ya había sido, ¿verdad?, depositada en Jesús. Toda la ira de Dios cayó en Jesús que llevó nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando dice Pablo, según las Escrituras, lo que les comentaba, ¿verdad? Probablemente está hablando de Isaías 52 y 53, donde habla de este siervo sufriente que iba a padecer y que iba a venir para salvación de nuestros pecados, ¿verdad? Y la sepultura de Jesús en el versículo 4, cuando dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, esta sepultura, ¿verdad?, certifica de nuevo que murió realmente, o sea, que su cuerpo estaba sin vida y que fue sepultado de acuerdo a todas las tradiciones judías que había en ese momento, ¿sí? Y que nos enseña, ¿verdad?, esta resurrección, porque después de 3 días, como estaba o como hablaba la Escritura, Cristo resucitó, ¿verdad? Cristo ya no estaba en esa sepultura. Mateo 12, 38, 40 dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, ¿verdad? Estaba hablando de este periodo en el que iba a estar de 3 días y que después iba a resucitar, ¿verdad? Para después ascender y que le fuera regresada la gloria que ha tenido desde siempre, en el cielo a la diestra de su Padre, ¿verdad? Y entonces, más adelante, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, ¿vamos bien? Vamos bien. Todo bien, hermanito, gracias. Bien, gracias. Y entonces viene el versículo del 5 al 8, ¿verdad? Y esto es muy importante también. Bueno, toda la palabra de Dios es importante porque hay testigos, ¿verdad? Testigos oculares que vivieron con Jesús. Nosotros probablemente, o no probablemente, nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero hubo testigos que vivieron, que vieron a quien Jesús se les apareció, ¿verdad? Y entonces esto nos da a través de la fe, ¿verdad?, la confianza de la palabra de Dios es verdad, que Jesús realmente vino, ¿verdad?, estuvo en la tierra y vino a enseñarnos, ¿verdad?, las enseñanzas del reino y a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces estos versículos del 5 al 8 narran algunos testigos de los cuales vieron, ¿verdad? En vida algunos a Jesús, estuvieron en su muerte, ¿verdad? Y después lo vieron en la resurrección. Y cuando dice que Cefas, que se apareció a Cefas y luego los 12, Cefas como Pedro, ¿verdad? Al primero que, bueno, después de las mujeres, ¿verdad? Al primero que se le apareció fue a Cefas, probablemente el primer domingo de Pascua, y esto lo vemos en Lucas 24, 34. Y cuando hablamos, cuando aquí Pablo utiliza la expresión de y luego a los 12, está hablando a los 12 apóstoles originales. Claro, es una expresión que tiene de los 12 porque ya no estaba Judas, ¿verdad? Ya se había muerto y solamente había 11, por eso después escogieron a uno más. Pero también en ese momento no estaba Tomás, ¿verdad? Entonces, en realidad al principio se les apareció a los 10. Y esto lo encontramos en Juan 20,
19:23. Y después dice que se apareció a más de 500 hermanos. Y aquí en 1 Corintios es la única referencia de esta aparición a 500 hermanos, ¿verdad? No hay en ninguna otra porción de la palabra donde podamos encontrar a esta cantidad de hermanos, pero sucedió, ¿verdad? A estos 500 personas reunidas, y que esto sirve, ¿verdad?, para una sólida corroboración de las afirmaciones de Pablo. Y que bueno, dice que aún tampoco hay otras referencias a la aparición de Jesús a Jacobo, en referencia al hermano del Señor, que probablemente produjera su conversión. Pero sí vemos en Juan 7:5, ¿verdad? Porque Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, vemos en los evangelios vemos, ¿verdad?, cómo su familia no le apreciaba, ¿verdad? No le hacía caso a Jesús. Lo tomaban como un loco. Y fue sino hasta después que él murió, que entonces Santiago, ¿verdad?, tuvo esta conversión, empezó a seguirle, y que hemos hablado que probablemente era un líder principal en la iglesia de Jerusalén, o el líder, ¿verdad?, principal de la iglesia de Jerusalén, Santiago, su hermano. Entonces, y cuando dice también más adelante a todos los apóstoles, ¿verdad?, podría aludir a cualquiera de las varias ocasiones en que esto sucedió: el domingo de Pascua por la noche, Juan 20, 24, 29, a la gran comisión, Mateo 28, 16, 20, o el día de la ascensión de Cristo, Hechos 1, del 1 al 11. Entonces, también se le apareció, ¿verdad?, a los apóstoles. Y que, bueno, la palabra apóstoles es enviado, y que en algunas partes de la palabra está hablando de estos primeros 12, ¿verdad?, que caminaron junto con Jesús, aunque también después habla de Pablo y de otros, ¿verdad?, que también se les menciona apóstoles de Jesucristo. Y por último, ¿verdad?, bueno, después de su ascensión de Jesús, que marcó el final de las apariciones posteriores a la resurrección, nadie esperaba ver nuevamente a Jesús de este modo. La aparición personal a Pablo, que narra Hechos 9, 1, 31, perdón, fue pues una conmoción, ¿verdad? Nadie esperaba que esto sucediera, puesto que ya había venido, se había aparecido, ¿verdad? De hecho, comió con ellos, habló con ellos después de haber resucitado, y antes de ascender al cielo, estuvo con ellos todavía un tiempo, afirmando las enseñanzas que ya les había dado, y que probablemente cuando estaban con Jesús no las acababan de entender por completo, pero cuando lo vieron resucitado, entonces empezaron a entender un poco más, y después, cuando el Espíritu Santo vino en ellos, empezaron a comprender más acerca de lo que Jesús había hablado. Entonces, ya había ascendido, ¿verdad?, el Señor Jesús al cielo, y que no, probablemente no se esperaban que sucediera de esta manera, pero bueno, el Señor sabe, ¿verdad?, por qué hace las cosas de la manera que las hace. Y entonces, posteriormente se le apareció a Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo utiliza esta frase de nacida fuera de tiempo, esta palabra traduce a la palabra griega como aborto, ¿verdad? Pero naturalmente un aborto es un nacimiento prematuro, mientras que en este caso, la aparición de Jesús a Pablo fue anormalmente tardía. Pablo podía tener también en mente que cuando Cristo se le apareció, los propósitos de Dios para su vida hasta aquel momento no se habían cumplido, ¿verdad? Porque, bueno, Pablo, con tanto conocimiento y era muy celoso de la ley, pero estaba errado en el camino, ¿verdad? Entonces, hasta que Jesús viene, se le aparece y tiene esta conversión, Pablo, entonces ahora sí empieza a hacer la voluntad de Dios. Además, en comparación con los demás apóstoles, ¿verdad?, que habían acompañado a Jesús durante su ministerio, él había nacido sin el debido periodo de gestación. O sea, Pablo no estaba contado con esos 12, ¿verdad? Y cuando iban a reemplazar a Judas,
una de las cosas que pusieron como requisito es que hubiese caminado con Jesús en todo el ministerio. Bueno, pues Pablo aparentemente, bueno, todavía no se había convertido y que no tenía como esas características. Sin embargo, ¿verdad? Fue el mismo Jesús el que lo hizo su apóstol, ¿verdad? Y por eso en la segunda carta de los Corintios, Pablo se va a tomar prácticamente 3 o 4, un poco más de capítulos, ¿verdad? Explicando por qué él es apóstol de Jesús y cómo Jesús, ¿verdad? Lo envistió y lo escogió a él. Pero bueno, cuando lleguemos allá, estudiaremos esta parte. Entonces, Pablo, ¿verdad? Narra en estos 5 versículos del 5 al 8, estos testigos, ¿verdad? Que hace ver o hace entender claramente a los corintios de aquella época que todas esas argumentos, todos esos pensamientos no eran la realidad, ¿verdad? O estaban fuera de la realidad, sino que Jesús realmente, Hijo de Dios, ¿verdad? Se despojó de todo eso, vino como ser humano, dándonos, ¿verdad?, a conocer la voluntad de su Padre, y murió y después resucitó como estaba escrito, ¿verdad? Y más adelante, del 8 al 10, bueno, del 8 al 11, Pablo convierte esta admisión de debilidad en una oportunidad para enaltecer la gracia de Dios. Cuando dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay una frase, ¿verdad?, en el mundo que dicen, te tiras para que te levanten. Pero Pablo no está haciendo de esta manera, ¿verdad? Pablo está hablando con un carácter de humildad acerca de lo que él era, para que se pudiera, o para que pudiera sobresalir, ¿verdad? Realmente quien debe sobresalir, que es Dios, ¿verdad? Porque en el 11 inicia, pero la gracia de Dios primero pone, ¿verdad?, como primer lugar a Dios y a su gracia, y dice, yo soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no se quedó sin ningún fruto, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando desde su posición humilde que siempre ha tenido, ¿verdad? Reconociendo lo que él era y lo que ha hecho y ha trabajado en favor de Dios, o de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando él dice también que el menor de entre los apóstoles, Pablo estuvo tan humillado por la gracia de Dios, aún en medio de su persecución de la iglesia de Jesús. Con frecuencia usa frases como esta para describirse a sí mismo. Y cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Gracia está puesta delante para énfasis, ¿verdad? La gracia de Dios. Todos los creyentes son lo que son por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas, no por lo que hagamos, ¿verdad? Sino por este regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Ahora somos lo que somos, ¿verdad? Somos sus hijos amados. Y en Filipenses 2, del 12 al 13, en la palabra de Dios dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevan a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La gracia iniciada de Dios y la requerida respuesta de fe de la humanidad o de sus hijos, ¿verdad?, arrepentidos, se ven claramente, y que también lo podemos ver en Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, obviamente, ¿verdad? Los creyentes no trabajan para su salvación, pero después de ser salvos, cooperamos con el Espíritu para vivir en la madurez de Cristo. La salvación es solo de Dios y totalmente gratuita. No nos cuesta a nosotros nada, ni por obra.
ya costó, ¿verdad? Porque costó la muerte de su Hijo Jesús, y que a nosotros nos ha sido dada de manera gratuita, pero requiere, ¿verdad? Una activa y costosa, arrepentida y continua respuesta de fe. Mateo 13 del 44 al 46, ¿verdad? Lo dice. Y cuando dice en este versículo de Filipenses 13, porque Él produce el querer como el hacer, ¿verdad? El término produce se refiere al trabajo eficaz y continuo. El Señor produce en nosotros este trabajo eficaz y continuo, ¿verdad? De hacerlo, de hacer su voluntad, ser agradables a Él. Entonces, el punto es que la gracia de Dios probó ser efectiva en el ministerio de Pablo, por lo cual la iglesia de Corintio era una evidencia y un resultado. Cuando Pablo dice, dice que soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto, ¿verdad? Está hablando de esta evidencia y de este resultado. La iglesia de Corintio, ¿verdad? Era el fruto del trabajo de Pablo, pero sobre todo de la gracia de Dios derramada, ¿verdad? De la salvación efectiva en esta iglesia de Corintio. Y cuando dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿verdad? Hay un equilibrio que Pablo utiliza entre el llamado, los dones y es el servicio relacionado a la soberanía de Dios. Siempre hay un equilibrio de pacto entre estas dos maneras de ver la efectividad del uno, ¿verdad? Pablo está hablando de ese equilibrio que hay. Pablo afirma que el trabajo más duro, que él trabajó, perdón, más duro que los otros apóstoles, pero también sabe que Dios fue la fuente, no él, ¿verdad? Este mismo equilibrio se ve en Juan 15:5, Filipenses 4:13 o Filipenses 2 del 12 al 13. Ya hemos leído algunos de ellos. Y Pablo, ¿verdad? Firmemente afirma que el evangelio que recibió y predicó fue el mismo original que predicaron los apóstoles. El mero hecho que él haga esta afirmación demuestra la clase de oposición que afrontaba en Corintio, ¿verdad? Que decían que él pues no era un apóstol, etc. Algunos estaban negando su autoridad apostólica y aún posiblemente el contenido de su evangelio. Sin embargo, ¿verdad? Para que sus comentarios no se vieran como una muestra de arrogancia o competitividad, que no era Pablo lo que está queriendo decir cuando dice que él trabajó más que los apóstoles, ¿verdad? Cuando dice he trabajado con más tesón todos ellos, aunque no yo, sino la gracia que está conmigo. Pablo nunca está hablando con arrogancia, ¿verdad? Ni está hablando de competitividad, quién trabajó más o menos, quién hubo más frutos o menos frutos, porque hemos, ¿verdad?, leído sobre esta carta y en las otras cartas que hemos leído y que no está hablando de ese punto y que tenemos que tener cuidado porque a simple vista lo podríamos interpretar de esa manera, ¿verdad? Pablo concluye esta parte o este párrafo subrayando que todos los apóstoles concuerdan con el mensaje de la resurrección y que esta creencia es la que inicialmente llevó también a la salvación de los corintios, ¿verdad? Entonces en el 11 dice, en fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, ¿verdad? Tampoco Pablo quiere transmitir una falta de unidad, ¿verdad? Que si es de Cefas, que si es de Apolos, que si es de Pablo, que si es de Jesucristo, ¿verdad? Leíamos en los primeros capítulos de esta carta. Pablo no está hablando acerca de eso, ni de desunión, ni de competitividad, ni de arrogancia, pero está Pablo hablando con humildad y francamente, ¿verdad? Lo que sucedió y que también esta carta está ayudando a dar la antesala de los temas que va a hablar acerca o en la segunda carta de Corintios. Entonces, Pablo inicia este capítulo 15 poniendo las bases, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús, que realmente Jesús vino en cuerpo, ¿verdad? Vino en esta humanidad porque tenía que morir para después resucitar y después regresar, ¿verdad?, al trono que le pertenecía. Y que en esta humanidad vino a enseñarnos que podíamos hacerlo, ¿verdad?
porque Él vino como ser humano, con todas estas debilidades, pero lleno del Espíritu, ¿verdad? Y con una relación íntima con su Padre y obedeciendo completamente, ¿verdad? A todo lo que el Padre le decía. Entonces, Él tenía que morir en cuerpo para después resucitar. Y Pablo habla en estos 58 versículos del capítulo 15, para dar una explicación y que no hubiese duda en esta iglesia de Corintio, y que probablemente a nosotros nos va a hacer afirmarnos más acerca de de quién es Jesús, ¿verdad? De la resurrección de Jesús, y que es parte de la fe que profesamos, ¿verdad? Porque no profesamos un Dios muerto, sino un Dios de vivos, que ha resucitado, que vendrá por nosotros y que hoy está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y que Él constantemente está abogando por todos nosotros. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario extra. ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Primeramente, Dios, mañana nos conectaremos para continuar con este capítulo 15 y le voy a pedir a mi hermanita Lidia si nos apoya con la oración para finalizar, por favor. Ay, perdón. Claro que sí, hermanito. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por cada día, porque nos permites estar en este estudio, Señor, por la vida de los hermanos, Señor, por los que se pueden conectar y por los que también no se pueden conectar, por todos mis hermanos de esta iglesia de Dios es fiel. Te agradezco, papito lindo, porque cada día aprendo más de ti. Y te pido que nos sigas ministrando, que los hermanos siempre tengan la disposición como hasta hoy, que les guardes y que nos cuidas y que nos proteges, Señor. Bendito seas por todo lo que nos das, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanita Lidia. Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Buenas noches. Buenas noches, hasta Bendiciones. mañana.